El ejercicio número 3 del principio de Arquímedes. Un cilindro de madera cuya densidad es igual a 700 kilogramos sobre metros cúbicos de 40 centímetros de altura se sumerge en agua concediendo a la superficie como se muestra en la figura. Ahí vemos el cilindro de madera que está sumergido, que es de 40 centímetros, y una fuerza que es el empuje lo concede a la superficie, quedando a nivel del mar en equilibrio por la fuerza del empuje, pero observamos que también tiene su peso real, por lo tanto el cilindro se encuentra en equilibrio. Entonces el ejercicio nos está pidiendo que calculemos la diferencia de altura entre la cara superior del cilindro, entre esta parte, y la superficie del agua, o sea, quiere la diferencia de altura de esta parte. ¿Cuánto hay de altura de acá para acá? Muy bien, donde finalmente quedan en equilibrio, quedan iguales, por supuesto, pero ¿qué queda igual? Lo único que tenemos es E y W, que sería el empuje y el peso real. Eso es lo único que tenemos porque el ejercicio nos da una densidad y una altura. Entonces solo tenemos el empuje y el peso real. Entonces, como el cuerpo se queda en equilibrio, o sea, queda una parte igual, la fuerza del empuje y el peso real quedan igual, porque el cilindro se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, las dos fuerzas están en equilibrio. Eso quiere decir que el empuje y el peso real las vamos a igualar. El empuje quedaría igual al peso real, este de acá. Entonces la fórmula dice que el empuje va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Sería la densidad del líquido, en este caso sería agua, por la gravedad por el volumen sumergido. Ok, va a ser igual al peso real, y el peso real es la densidad de la masa por la gravedad por el volumen de la masa. Entonces, ¿qué es el volumen? El volumen es pi por radio al cuadrado por la altura. Este sería el volumen de un cilindro. Entonces ese es el volumen. Sustituimos volumen por pi por radio al cuadrado por altura. Entonces tenemos la densidad por la gravedad por pi por radio al cuadrado por la altura, pero queremos encontrar la altura, la diferencia de altura que hay. Entonces vamos a despejar la densidad del líquido por la gravedad por pi por radio al cuadrado. Todos están multiplicando, al otro lado pasarían a dividir y de este lado nos quedaría solo la altura, que va a ser igual a lo que ya teníamos, la densidad de la masa por la gravedad por pi por radio al cuadrado por la altura, entre todo lo que pasó a dividir. Entonces nos queda que la altura va a ser igual a la densidad de la masa por la altura entre la densidad del líquido. ¿Qué pasó con radio al cuadrado por pi? Pues como están dividiendo, pi entre pi se eliminan y radio al cuadrado entre radio al cuadrado se eliminan. Entonces nos queda solo que la altura va a ser igual a la densidad de la masa por la altura entre la densidad del líquido. Sustituyamos estos valores, tenemos la altura va a ser igual a la densidad de la masa, que serían los 700 kilogramos sobre metros cúbicos, entre la densidad del líquido. Como dijimos que ahí va a ser agua, y la densidad del agua es
1000 kilogramos sobre metros cúbicos por los 40 centímetros que es la altura del cilindro. Entonces de altura nos va a dar igual a 28. Pero el ejercicio nos está diciendo que cuál es la diferencia de altura. Si el cilindro tiene una altura de 40 centímetros y acá vamos a encontrar una de 28, entonces hay que restarle esos 28 y nos queda 12 centímetros. Entonces la diferencia de altura que hay de acá a acá es de 12 centímetros. Sí, lo sumergido del cilindro serían 28 centímetros y lo que salta para afuera son 12 centímetros. Ese es el primer ejercicio.